Cada vez que Corea del Norte lanza un misil, celebra un desfile o suelta alguna amenaza apocalíptica, el mundo reacciona con una mezcla de burla, alarma y sorpresa de que aún exista. Porque seamos honestos, Corea del Norte debería haber colapsado hace mucho tiempo. Su economía está asfixiada por sanciones, sus alianzas son mínimas, sus infraestructuras obsoletas, su gente reprimida, y sin embargo, el régimen de los Kim sigue ahí, firme, desafiante y funcional a su manera. ¿Cómo puede un país con tan poco seguir tan en pie? La respuesta no está solo en la economía, sino en el comportamiento humano y, más aún, en cómo se puede moldear una sociedad entera para que viva en función de una sola idea, la supervivencia del régimen. No estamos hablando de una dictadura cualquiera, estamos hablando de un sistema que ha convertido la austeridad en virtud, el aislamiento en escudo y el control absoluto en moneda de cambio. Durante décadas, los analistas han predicho su inminente caída. En los años 90, tras el colapso soviético y la hambruna que mató a más de 200.000 personas, todos pensaron, ahora sí, esto se acaba. Pero no, el régimen no solo sobrevivió, se adaptó. Reorganizó su aparato represivo, reformó silenciosamente su sistema económico y aprendió a convertir la miseria en estabilidad. Y aquí es donde empieza a romperse nuestra lógica tradicional, porque asumimos que una economía necesita crecer para sostenerse, que la gente necesita libertad para innovar y que ningún país puede vivir aislado en el siglo XXI. Corea del Norte simplemente se salta esas reglas. No compite por la eficiencia ni por la productividad, compite por la obediencia y en ese terreno gana. El miedo es su activo mayor. El régimen de los Kim ha perfeccionado el arte de gobernar mediante el aislamiento informativo, el castigo colectivo y la fidelidad emocional. Desde que un niño entra al sistema escolar, aprende no solo las matemáticas y lengua, sino también quién es su verdadero enemigo, por qué debe adorar al líder y cómo pensar dentro del marco permitido. El control ideológico no es un accesorio del sistema, es su columna vertebral. Pero claro, esto solo explica cómo se mantiene el orden interno. ¿Y el resto del mundo? ¿Cómo hace Corea del Norte para aguantar sin comercio exterior, sin inversiones, sin acceso pleno a tecnología? Bueno, aquí es donde entra en el comportamiento del resto, gobiernos, empresas, incluso ciudadanos. Porque aunque el régimen está sancionado hasta los dientes, todavía hay vías, rendijas, métodos. Corea del Norte ha desarrollado una economía paralela, informal, negra, pero funcional. China, por ejemplo, representa más del 90% del comercio exterior norcoreano. Aunque Pekín mantiene oficialmente las sanciones, permite que ciertas empresas y comerciantes operen en zonas grises, especialmente en las provincias fronterizas. Hay ciudades chinas que han crecido gracias al comercio ilícito con Corea del Norte. ¿Por qué lo permiten? Porque un colapso total provocaría una oleada de refugiados y una unificación con Corea del Sur, es decir, tropas aliadas de Estados Unidos en su frontera. El miedo al caos es más fuerte que el deseo de cambio. Y eso es exactamente lo que explota el régimen. Corea del Norte no ofrece paz, ni desarrollo, ni apertura. Ofrece algo mucho más útil para ciertos actores, estabilidad impredecible, es decir, mantenerse igual, pero con una amenaza latente lo suficientemente peligrosa como para que nadie se atreva a empujarlos demasiado fuerte. En términos de economía conductual, Corea del Norte se convierte en el caso extremo de la aversión al riesgo. Gobiernos como el de China prefieren sostener al régimen antes que arriesgarse al vacío. Y ese patrón se repite en la ONU, en las negociaciones diplomáticas y en los pocos países que aún comercian con Pyongyang. El régimen se ha convertido su debilidad en disuasión. Incluso internamente, el miedo al castigo no es el único pilar. Hay incentivos, hay castas privilegiadas, acceso diferenciado a servicios, oportunidades de ascenso dentro del sistema si demuestras lealtad. El control social no es solo opresión, también es administración selectiva de recompensas, un concepto muy básico del comportamiento humano. Y mientras tanto, el mundo sigue esperando ese colapso inevitable que nunca llega, porque no estamos ante una economía que juega para ganar, estamos ante una economía que juega para no desaparecer. Y esa lógica, aunque nos resulte extraña, funciona. Ahora bien, ¿cómo se sostiene económicamente esa estructura, más allá del control ideológico y el miedo? ¿Cómo consigue divisas, productos, tecnología, si está aislada? Imagina por un momento una economía que no debería funcionar, una economía donde no hay libre mercado, donde casi todo está prohibido y donde el Estado controla incluso el acceso a una bicicleta. Sin embargo, ahí está, en pie, lenta, ineficiente, reprimida, pero viva. Esa es la economía norcoreana, una contradicción viviente, y si entendemos cómo respira bajo tanto asedio, empezamos a entender por qué no muere. La imagen que muchos tienen es la de un país completamente cerrado, pero eso es un mito. Desde la hambruna de los años 90, Corea del Norte se vio obligada a ceder espacio a un enemigo histórico, el mercado. Cuando el sistema estatal de distribución de alimentos colapsó, no quedó otra opción.
La gente empezó a comerciar en secreto, primero con arroz, luego con ropa, con herramientas, incluso con gasolina. Surgieron los Han Madang, los mercados informales que se expandieron por todo el país. Al principio eran ilegales, luego tolerados, finalmente regulados, y hoy son parte esencial del día a día norcoreano. Pero aquí viene lo más importante. El Estado no los eliminó, no podía, así que los convirtió en parte del sistema, los controló, impuso licencias, sobornos, comisiones. Hoy, muchos de esos mercados funcionan bajo vigilancia directa y el régimen los usa como válvula de escape. En otras palabras, el mercado fue ilegal hasta que fue útil. Eso sí, útil no significa libre, nada lo es en Corea del Norte. Estos mercados no son espacios de competencia, sino espacios de supervivencia. Sirven para que la gente consiga lo que el Estado no puede proveer, pero también para detectar comportamientos, quién comercia, quién se enriquece, quién tiene contactos. Todo se anota y todo se observa. Y no nos olvidemos del comercio exterior. Aunque oficialmente está bloqueado, la economía norcoreana sigue obteniendo divisas. ¿Cómo? A través de múltiples canales, exportaciones clandestinas de carbón, pesca en aguas internacionales, minería y, sobre todo, mano de obra exportada. Se estima que hay entre 50.000 y 100.000 trabajadores norcoreanos en el extranjero, principalmente en Rusia, China y algunos en países del Golfo. Estos trabajadores no cobran directamente, sus salarios son enviados al régimen, que se queda con hasta el 90%. Este modelo de exportación de fuerza laboral es puro pragmatismo autoritario. No es sostenible en términos humanos, pero sí en términos financieros. El régimen gana divisas sin abrir su economía. No hay inversión extranjera real, pero sí dinero. Y eso basta para mantener al ejército, a la élite gobernante y a ciertos sectores estratégicos. Además, Corea del Norte ha desarrollado una capacidad muy particular: el crimen digital. Desde 2017, el país ha estado implicado en ciberataques para robar criptomonedas, hackear bancos y sustraer fondos digitales de todo tipo. Según estimaciones de la ONU, solo en 2022, Corea del Norte robó más de 1.000 millones de dólares en criptoactivos. No estamos hablando de hackers aficionados, sino de unidades enteras del ejército especializadas en delitos cibernéticos. Grupos como Lazarus están directamente vinculados al Estado y operan como una especie de brazo económico del régimen. Aquí es donde se revela algo fundamental. Corea del Norte ha convertido su marginación en una fuente de innovación perversa. Como no puede competir en los mercados formales, lo hacen los informales. Como no puede atraer capital, lo roba. Como no puede importar tecnología, la copia, la trafica o la desarrolla en secreto. Su capacidad de adaptación no es brillante, es funcional. Y mientras tanto, el régimen administra estas dinámicas con precisión quirúrgica. No requiere una clase media, no quiere una economía de consumo. Lo que quiere es mantener el equilibrio entre necesidad y control. Dejar que la población gane lo justo para sobrevivir, pero no lo suficiente como para cuestionarse nada. Es una economía que no busca progreso, busca obediencia sostenida. Pero no todo depende del interior. El factor China es crítico. Aunque China ha apoyado sanciones internacionales, ha seguido siendo el salvavidas económico del régimen, no solo por razones políticas. La frontera entre ambos países es un ecosistema económico propio. Decenas de ciudades chinas viven del comercio con Corea del Norte, desde textiles hasta alimentos. Pekín no quiere una Corea del Norte próspera, pero tampoco una Corea del Norte colapsada. Lo que quiere es una Corea del Norte predecible, y eso significa mantenerla a flote discretamente. Por eso, cada vez que las sanciones aprietan, siempre aparece una rendija, un barco con bandera camboyana, un acuerdo informal en la frontera, un pago con efectivo en algún despacho olvidado de Vladivostok. Corea del Norte es probablemente la economía más sancionada del mundo y al mismo tiempo una de las más ingeniosas a la hora de esquivar esas sanciones. Y aquí es donde el enigma se revela. Corea del Norte no sobrevive a pesar de su sistema, sobrevive gracias a cómo ha moldeado su economía en torno a sus limitaciones. No necesita ser eficiente, solo necesita ser resistente. No necesita agradar al mundo, solo necesita neutralizarlo. Y mientras las reglas del juego se hagan estas, seguirá en pie. Ahora que hemos visto todo esto, quizás la pregunta correcta no es ¿cuándo caerá Corea del Norte?, sino ¿por qué seguimos pensando que debería caer? Te leo en comentarios. Y si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.